Primera participación de este 2025 de Hablemos de Migración con la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras, con el ánimo y con el gusto de siempre y ansioso ya de escuchar el análisis, el primero de este 2025. Doctora Leti, muy bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, y qué gusto celebrar con ustedes el inicio del año, mandarles un fuerte abrazo y que sea para bien para todos. Bueno, Gracias. fíjate que yo creo que es momento de que, aunque hay un corte de caja porque el año empieza, sin embargo, desafortunadamente, como la mayoría de la gente sabe, hubo este atentado horrible en Nueva Orleans y, bueno, la tragedia que está ocurriendo en ese país, en Estados Unidos, obviamente nos hace solidarizarnos. Pero el detalle aquí está, y ahí es donde hay que poner todas las antenas, en que lo inmediato que reaccionó Donald Trump a través de un mensaje fue diciendo que eran personas migrantes. Incluso dijo que habían cruzado la frontera porque hubo dos atentados en dos lugares distintos, pero que en uno de ellos había cruzado desde México el criminal. Entonces, justamente, y obviamente al breve tiempo se supo que esto no había sido así, que él está mintiendo, no se disculpó, pero el atrevimiento a decir algo de esa magnitud, ni siquiera tener la cordura para primero saber qué es lo que está ocurriendo, sí nos lleva a un punto en el cual tenemos que estar muy alertas y nosotros no creer este tipo de declaraciones de entrada, combatirlas e incluso, y eso es algo que hay que decirlo, más allá de la nacionalidad de cualquier persona, quien es criminal y ahí no hay que agregarle la nacionalidad. Entonces, este punto es muy delicado porque es justamente el ejemplo, haz de cuenta, el ejemplo perfecto de la xenofobia, pero dicha por un mandatario, por una persona que además va a ser el presidente del país más importante del planeta en breve tiempo, es sumamente preocupante, no es gratuito, tiene que ver con construir todo un escenario en el que la gente reaccione, porque claro, te lo dice, queda la imagen, las personas no se informan después y se quedan solamente con esa idea. Y el problema es como lo repiten, por ejemplo, en su momento la cadena Fox, ellos sí se disculparon, no disculpa, pero sí salieron a desmentir su propio dicho de que había esta conexión con México. La sola palabra de México, pues ya es muy, muy peligrosa en un contexto de estos. Y la otra cosa es cuando medios de comunicación de nuestro país hacen eco de ese mensaje sin haberlo filtrado, por Dios santo. Entonces, llamo a la atención en el punto porque vamos a escuchar siempre cosas de este calibre y hay que tenerlas como muy claras, ubicarlas, incluso dichas desde México hacia otros países, ojo, esto no es nada más como para criticar lo que ha ocurrido hoy en Estados Unidos. Y ese sería el punto que en términos de migración me parece que es importante dejar claro y que las personas nunca asociemos una condición, un proceso de la propia vida, que es la migración, con que eso tenga una carga de criminalidad insisto, quien sea criminal es más allá de la nacionalidad. Y déjame cerrar con un comentario que me parece importante de lo que hoy declaró la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo. Ella dijo que se estaba considerando en la medida de lo posible que se va a recibir en nuestro país a las personas mexicanas que van a regresar, pues porque obviamente regresarán a su país, pero en la medida de lo posible solamente mexicanos. Y yo creo, Carlos, que eso es algo muy importante que desde la presidencia deben de afinar. Si van a recibir a personas solo mexicanas, nos alineamos y ahora sí que respetamos la línea desde arriba. Vamos a hacerlo así. Pero si desde la presidencia se nos dice que también se van a recibir personas extranjeras, entonces tienen que construir un discurso público que nos permita acompañar, hacer de una generosidad la recepción, decir que no hay diferencia en nacionalidades, porque si están diciendo que solo a mexicanos y luego salen con que también a extranjeros, eso no permite construir incluso, no solo una política pública, sino incluso la acción solidaria de las organizaciones de sociedad civil y de la propia sociedad que recibe a la gente y entonces tendrá una reacción negativa y eso no debe construirse desde ahorita, se puede hacer diferente. Entonces, sí quería ponerlo ahí, Carlos, porque a mí me preocupó muchísimo esa ambigüedad que en otros temas no le he oído a la doctora Sheinbaum, pero se lo oí hoy en la mañana y creo que hay que decirlo con todas sus letras. Qué interesante. En efecto, doctora Leticia Calderón Chelius, nos decía precisamente Ilse Aguilar, pues ya están incluso los diputados locales de la Ciudad de México, diputadas y diputadas locales, emitiendo un pronunciamiento para respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero decía Ilse Aguilar, aunque respaldan, ¿pero en qué?
pues en un programa del que todavía no se dan a conocer detalles. Interesante lo que dice usted, porque en efecto, esos detalles, al momento de conocer esos detalles, podría estarse también sembrando la semilla para la discriminación, el racismo y la xenofobia por parte de mexicanos en contra de ciudadanos de otras nacionalidades, si es que los llegan a traer a nuestro país. Interesante el punto, doctora Leti. Así es, Carlos, y eso hay que evitarlo y seguir el liderazgo de la presidenta. En este caso tiene la voz que hay que continuar, digamos, en términos de la instrucción, pero tiene que ser muy clara. Esto no es momento para ambigüedades ni dudas. Entonces, pues ese sería el comentario, Carlos. Completamente de acuerdo. Doctora Leticia Calderón Chelius, un fuerte abrazo con mucho afecto como siempre. Nos seguimos escuchando todos los viernes en este 2025. Esperamos que así ocurra. Así va a ser, Carlos, porque es importantísimo hablar de migración. Hasta Mil luego y un gracias. abrazo a todos. Otro abrazo con mucho afecto. Doctora Leticia Calderón Chelius, aquí en La Octava. Interesante el asunto.